La cápsula para la memoria. Esta historia comienza de la siguiente manera. Resulta que este señor Netanyahu del Estado sionista de Israel decidió atacar el consulado de Irán en Siria. Irán se defendió ayer domingo 14 enviando un ataque a través de drones. Esto agudiza el conflicto y podríamos estar al borde de un enfrentamiento bélico mundial si no se llegan a diálogos y a concertaciones como debe ser. Pero antes de ir con esta historia, ayer domingo, para quienes no lo sabían, desafortunadamente fue asesinado en la ciudad de Cúcuta el veedor, abogado y periodista alternativo, el señor Jaime Vázquez, quien constantemente estaba denunciando al clan Villamizar y a toda esta corrupción que se vive en el norte de Santander y principalmente en su capital, Cúcuta. Pues los voy a dejar con un video porque el señor Jaime constantemente estaba dando nombres y este es un elemento muy importante para que la Fiscalía General de la Nación comience sus debidas investigaciones. Los invito a ver este video, por favor. Tranquilos, lo mismo dicen de la gente que vota por ustedes, les trato uno, son unos arrastrados. Me encuentro con esta sorpresa en Bogotá. Y ojo, voy a mostrar tres. ¿Cómo pretenden en Cúcuta y el norte de Santander que esta fiscalía, en manos del que está hoy de director, funcione? Cuando el señor Wilmer Carrillo, con William Villamizar, tienen el manejo de la Fiscalía del Departamento, la Fiscalía Seccional del Norte de Santander. Yo conocí hoy una lista de todos los funcionarios que ustedes han nombrado. Tranquilos, vendrán sorpresas, no se preocupen. Pero, por ejemplo, me aterró lo siguiente. Escuchen, cucuteños, ¿quién va a meter preso a quién en la Fiscalía de Cúcuta? Traen a una señora Silvia Inés Guerrero Blanco, de fiscal delegada ante jueces del circuito. ¿Ustedes saben quién es esa señora? Es la esposa del mayor contratista del Faro del Catatumbo de norte de Santander, llamado Félix Trujillo, socio, compadre, amigo del Ronaldinho de la salud, Ronaldo Duarte. Vean pues cómo está armándose el tinglado de la corrupción en el departamento. Y la nombraron hace poco. María Fernanda Ovalles Carrillo, fiscal delegada ante jueces municipales. ¿Sabe quién era ella? Puede ser una mujer muy decente, no se trata de eso. Se trata del irrespeto a la gente de la fiscalía que viene haciendo carrera, curso, 10, 11, 12, 15 años esperando un ascenso. Y esta señora termina en diciembre su cargo como secretaria de Equidad y Género de la Gobernación de Norte de Santander y al mes ya estaba nombrada fiscal en el cargo que acabo de decir. ¿De quién? Pues de la clase política que se mama la salud, pero ahí no termina. Nombran a Paola Estefanía Capacho Monterrey, fiscal delegada ante jueces municipales del Tarras. ¿Ustedes saben quién es esa señora? La esposa de Pipe Corso, el representante de la Cámara. Centro Democrático. ¿Cuándo van a prosperar denuncias, demandas o denuncias en la Fiscalía de Norte de Santander, señor director de Fiscalía Seccional? ¿A usted no le da pena haberse prestado para esto? Y esto que estoy diciendo no es un delito para que me vengan ahora a perseguir. Esto es una verdad, por encima de funcionarios de 10, 11, 12, 13, 14 y 15 años. Y le digo que la lista la vamos a conocer la semana entrante, no se preocupen. Hoy la vi, la tuve en mis manos además. Tenaz, todo bajo la bendición de la doctora Mancera. Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Muchas gracias por acompañarme una vez más. El conflicto en el Medio Oriente se agudiza y, como decía, podemos estar al borde de un conflicto bélico mundial, porque si Israel llega a atacar a Irán, muy posiblemente Rusia y China entren en el conflicto y automáticamente, sin lugar a dudas, pues Estados Unidos. Pero para que ampliemos en este tema,
Tenemos a María Fernanda Barreto en entrevista. Vamos con ella, por favor. El mundo está siendo espectador en pleno siglo XXI de uno de los genocidios más grandes que ha existido y que existe en la humanidad, y quizás por el tiempo mismo que lleva perpetuándose este genocidio por parte de Israel al pueblo palestino. Para que entendamos un poco este conflicto, hemos invitado a nuestra gran amiga ya del canal Cápsulas para la Memoria, nuestra periodista y luchadora por los derechos humanos, María Fernanda Barreto. Para quienes no la conocen, una periodista que ha sido entrevistada y es entrevistada en diferentes países como Irán, como el mismo China, Líbano, Francia, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Uruguay, el mismo Venezuela, México, España, conocedora de geopolítica. Pues resulta que ayer domingo 14, el pueblo iraní decidió unirse quizás a este conflicto atacando, si se puede decir de esta forma, o defendiéndose. Se dice que Irán entra en este conflicto a raíz de un ataque que hubo en el consulado iraní en Siria, ¿no? María Fernanda, muy buenos días, nos encantaría, bienvenida como siempre, tú sabes que esta es tu casa, nos encantaría por favor ahondáramos en este tema, pues porque también se habla en medios de comunicación a nivel mundial que puede ser el inicio y la apertura a una tercera guerra mundial, ¿no? Muy buenos días y coméntanos por favor, María Fernanda. Hola, bueno, Mauricio, muy buenos días. En cuanto a que si es la tercera guerra mundial o la cuarta, ahí ya hay un debate, porque hace mucho rato creo que el mundo entró en una tercera guerra y lo que pasa es que estas guerras son de nuevo tipo y a veces no las sabemos ver. Son guerras de aproximación indirecta utilizando ejércitos irregulares y contratistas militares privadas, y son guerras comunicacionales, económicas. Es decir, son lo que llaman ahora las guerras híbridas, guerras de cuarta y quinta generación, que incluso llegan hasta la guerra cognitiva. Entonces, bueno, eso como para iniciar matizando un poco eso que algunos medios pretenden instalar, ¿no?, en la cabeza de la opinión pública. Con respecto a lo que sucedió en Irán, el día sábado se lanza un ataque increíble, inédito, que incluyó misiles, cruceros y drones. Este ataque inédito contra el Estado genocida de Israel marca realmente, sí, un hito histórico, porque a pesar de que desde el triunfo de la revolución islámica en Irán, Irán se ha convertido en el principal obstáculo para la expansión del sionismo en términos no solamente geográficos, sino sobre todo de influencia política en la región de Asia Occidental o Medio Oriente, que es otro modo, el modo más colonial de referirnos a esa región. A pesar de eso, nunca se había dado una acción de este tipo de Irán contra Israel. Evidentemente, aquí juegan muchas cosas en la situación en que se haya generado esta situación final. Me parece que está como muy completo y acertado el análisis del comunicado que sacó la Cancillería venezolana. Yo les invito a leer el comunicado que sacó el canciller Iván Gil. Esta operación militar inédita de muy largo alcance, que además no contó con el tradicional elemento de la sorpresa, porque estamos hablando de unos misiles que tardaban 8 o 9 horas en llegar. Además, Irán le avisó a todos los países vecinos para que supieran que se iba a realizar esta operación y nadie pudiera creer que esos misiles iban dirigidos hacia su territorio. No había entonces ningún elemento sorpresa, que ya sabemos que en las operaciones militares eso siempre es muy importante. Y además, pues ya luego de este increíble
ataque de Israel contra la sede diplomática de Irán en Damasco, era esperada la respuesta de Irán ante esa atrocidad que causó además la muerte de varios militares muy importantes dentro del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. Esto ha suscitado distintas respuestas en América Latina, pero antes de entrar ahí, pues quiero profundizar un poquito más aquí. Ciertamente, Irán además presentó su operación acogiéndose a la propia Carta de las Naciones Unidas y alegando, lo cual ha demostrado el genocidio en Palestina, que sigue sin detenerse 6 meses después, y peor aún decirlo de este modo, casi 34.000 palestinos y palestinas después, más de 14.000 niños, niñas y bebés después. Digamos que ese es más o menos el número de víctimas hasta el día de hoy, sin contar el número inmenso que creo que ronda los 30.000 de niños y niñas que han perdido padre y madre en Palestina actualmente, y sin contar las cifras de niños, niñas y bebés mutilados. Entonces, las Naciones Unidas no ha sido capaz de detener esta brutalidad, este genocidio inédito, esta cosa inaudita que nos indigna, porque es que no hay ya palabras para decir todos los sentimientos que nos genera lo que está sucediendo en Palestina. Una Corte Internacional de Justicia que actúa rápidamente para procurar entregar el territorio Esequibo de Venezuela a las transnacionales que están financiando a Guyana, en particular a la ExxonMobil, pero que da largas a un juicio a Netanyahu y además ni siquiera logra emitir un pronunciamiento vertical ni movilizar ningún tipo de sanción real. No hay ni siquiera las sanciones económicas, ni siquiera sanciones deportivas, culturales, contra un Estado genocida, cuando ya sabemos que hay un montón de sanciones dirigidas contra Venezuela, contra Cuba, contra Rusia, contra China, que sí la comunidad internacional ha sacado adelante, pero nadie, ni Cuba, ni Venezuela, ni siquiera Rusia o China, que tiene el poder militar para hacerlo, nadie ha llevado a cabo un genocidio como este, como el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina. Entonces Irán se adhiere a ese principio de legítima defensa, luego de que además agotó los canales dentro de la Organización de las Naciones Unidas y dio un tiempo para esperar una respuesta de la Organización de Naciones Unidas contra esta acción militar de Israel contra una sede diplomática que viola, por supuesto, la Carta de Naciones Unidas, la Convención de Viena y otras convenciones internacionales que protegen las embajadas. Pero ya sabemos que estas convenciones vienen siendo violadas sistemáticamente. Se ha violado la Convención de Viena contra las embajadas venezolanas, sobre todo a partir del 2019, también se ha violado contra embajadas cubanas y se violó recientemente contra la embajada mexicana en Ecuador, y ahora también entonces tenemos esta brutalidad, que eso sí de verdad hasta allí es difícil encontrar algún ejemplo en la historia que se le parezca, que es un bombardeo directo en un tercer país sobre la sede de una embajada. Irán dice que esperó, y lo sabemos, que se esperó un tiempo prudente, prácticamente 10 días, a ver si existía alguna respuesta real de las Naciones Unidas. No se dio ni siquiera un pronunciamiento realmente serio al respecto, no hubo respuesta formal. Y entonces se da esta acción militar, que finalmente es una acción militar que diríamos de tipo disuasivo, porque estos misiles fueron lanzados contra instalaciones militares muy bien ubicadas, no fueron lanzadas contra ciudades habitadas por gente normal, aunque en este caso se trataría de colonos y colonas, pero no fueron el destino de esos misiles.
el destino fueron las instalaciones militares, donde los misiles, una parte, obviamente una pequeña parte, pero comparado con el mito que hay sobre el poder de la cúpula de hierro de Israel, pues una gran parte de esos misiles lograron impactar en esas instalaciones militares. El día de ayer entonces se reúne el Consejo de Seguridad, obviamente convocado desde los Estados Unidos y también, por supuesto, las potencias europeas, que ayudaron, hay que decirlo, a Israel a interceptar misiles, porque Israel solo no pudo. Tuvieron que actuar el gobierno de Jordania, las fuerzas de Estados Unidos y Francia que se encuentran en esos territorios, porque tenemos que recordar siempre que Estados Unidos tiene alrededor de 900 bases alrededor del mundo, buena parte de ellas en países árabes de Asia Occidental. Y en ese Consejo de Seguridad los Estados Unidos buscó una sanción contra Irán por esta acción, pero se encontró con que China y Rusia pues no sancionaron a Irán. Reconoció en particular Rusia que se acogía Irán a la legítima defensa, en tanto su territorio, recordemos que las embajadas son territorios de los países, había sido bombardeado por el Estado sionista de Israel, y la Organización de Naciones Unidas no había hecho nada. Entonces, una vez más, Mauricio, queda al descubierto la incapacidad de este sistema internacional para responder a las atrocidades, cuando estas atrocidades las comete el imperialismo, es decir, Estados Unidos, las potencias de Europa, y por supuesto cuando las comete el poderosísimo lobby sionista. Allí entonces no hay voluntad para actuar. Y lo otro que quedó demostrado es que las potencias occidentales, en este caso encabezadas por el ente sionista llamado Estado Judío de Israel, que en realidad debería llamarse Estado Sionista de Israel, pues han decidido sepultar el derecho internacional, y ahora nos hablan de un mundo acogido a reglas, que es la máxima expresión de un pragmatismo jurídico, que es algo así como lo que nos convenga cuando nos convenga será regla, y el derecho internacional solo lo usaremos contra ustedes. Eso es más o menos un breve resumen. Irán, a través de un comunicado, le pidió a Estados Unidos que no interviniera, y pues el gobierno de Joe Biden dijo efectivamente que no iba a tomar cartas sobre el asunto. Sin embargo, ya hemos visto en medio de la historia esta posición de los Estados Unidos, y a la final termina interviniendo. Desde tu conocimiento, ¿qué crees tú que pueda llegar a suceder con Estados Unidos? Digamos que aquí partes muy importantes podrían ser, y lo que tú mencionabas, Estados Unidos, China y Rusia. ¿Qué crees tú que puede llegar a suceder, pues, a raíz precisamente de este conflicto y de esta defensa por parte de Irán hacia el gobierno de Israel? Bueno, mira, tirar los dados en esta situación es un poco más complejo, ¿no? Irán ha dicho que después de esta operación no va a realizar ninguna otra operación contra Israel si no hay respuesta de Israel. En tanto, siempre ha dicho que esta operación responde a una primera agresión de Israel. Pero está claro que a Irán no le interesa expandir el conflicto en la región, porque a Irán, por el contrario, le interesa reconstruir su alianza con los países árabes e impulsar el desarrollo económico de la región, que le permita realmente, entre otras cosas, superar el brutal bloqueo económico al que lo tienen sometido los Estados Unidos y las potencias europeas, los países europeos. Por eso es que se ha negado, a pesar de un acoso permanente de Israel, a responder, porque no le interesa expandir el conflicto, y así lo ha reiterado. Israel, por el contrario, ha hecho todo lo posible por expandir el conflicto, y entonces explico por qué. Netanyahu, líder del partido de ultraderecha israelí, el partido Likud, que insistimos es el partido que tiene un convenio firmado
con María Corina Machado, quien, por cierto, este fin de semana reiteró su apoyo al Israel, cosa que ha venido haciendo permanentemente desde octubre para acá, apoyando el genocidio en Palestina. Pues Netanyahu sabe que este exterminio absoluto que quiere hacer del pueblo palestino no va a poder llevarlo a cabo, ya no ha podido llevarlo a cabo, pensó que era una operación rapidita, que iba a entrar a Palestina, que iba a liberar a los colonos y colonas que se encuentran en manos de Hamas y que de una vez iba a aprovechar para abrir camino hacia un puerto que quieren construir en el norte de Gaza y que ya esto iba a ser el final de los últimos pequeños pedazos que quedan aislados, por cierto, de pueblo palestino en el pueblo, en el territorio de Palestina que ocupa Israel. Entonces, sabe que no va a poder hacer eso mientras esté en pie la revolución islámica de Irán. Y sabe que no va a poder hacer eso, por supuesto, mientras exista resistencia dentro de Palestina. Y sabe que no va a poder hacer eso mientras haya otras formas de resistencia, otras organizaciones que apoyen al pueblo palestino, como es el caso de Ansarullah de Yemen, que además tiene el poder en Yemen ya desde hace bastante tiempo. Y está también la resistencia en Irak, la resistencia en Siria, también el gobierno de Siria es un inconveniente para el Estado sionista de Israel, y sabe que él solo no va a poder frenar ni a Irán, ni a Siria, ni a todas estas organizaciones de resistencia, ni siquiera a Yemen, a quien han bombardeado durante años, sometido a la más brutal de las hambrunas. En este caso Arabia Saudita con el apoyo de Estados Unidos, directamente por supuesto, y entonces su única salida es convocar a Estados Unidos y la OTAN a acciones directas en el territorio. ¿Y por qué digo acciones directas? Porque todo el mundo sabe que Estados Unidos ha sido el creador del Daesh, o conocido también como ISIS, que Estados Unidos tiene un montón de contratistas militares privadas en la región, además de que ha creado estos grupos paramilitares, digamos, como creó también en su momento Al Qaeda y bueno, todos estos ejércitos próximos. Entonces, Estados Unidos sí participa en todos los conflictos en Asia Occidental a través de sus bases militares, las bases militares que tienen otros países OTAN en la región, todo el sistema de inteligencia y a través de los ejércitos proxy. Y por supuesto, para eso es que fue implantado ahí el Estado sionista de Israel, porque recordemos que el Estado sionista de Israel no lo fundaron judíos originarios, digamos, ¿no? No lo fundó gente que vivía allí en ese territorio, ni siquiera gente que había nacido en ese territorio que hoy ocupan, sino que lo fundaron personas europeas de religión judía, no personas que tenían sangre de israelitas, como mucha gente parece creer, sino gente europea de religión judía que incluso llegaron a cambiarse los apellidos para colocarse apellidos que sonaran de origen hebreo. Es decir, aquí hay toda una manipulación histórica importante, pero en este momento lo que quiero señalar ahí es que este ente sionista fue colocado ahí justamente para garantizar la expansión de los intereses occidentales en esta región del Asia. Sin embargo, pues Estados Unidos ha respondido, como tú señalas, con cierta timidez. ¿Por qué? Porque el interés de Estados Unidos, después de ser militarmente derrotado en Ucrania, en el territorio de Ucrania, aunque ya señalamos en otra ocasión que tuvo ganancias económicas y políticas al endeudar y resubordinar a Europa, su plan era desplazarse hacia la región del Indo-Pacífico. Y por eso hemos insistido, Mauricio, que los Estados Unidos, como cabeza del imperialismo mundial, tiene una sola estrategia militar
para la región Indo-Pacífico que va ahora desde el Mar Rojo hasta Gorgona, Colombia. Todo eso responde a una sola estrategia. Y por supuesto Galápagos, Ecuador. Bueno, en esa situación, Estados Unidos, combinado a meterse a la región, ha dicho: yo me voy a posicionar aquí en el Mar Rojo, que te soy un poco útil, Israel, pero sobre todo comienzo a cumplir mi objetivo de frenar el crecimiento que parece indetenible de la economía china, porque al colocarse en el Mar Rojo comienza a interferir en el comercio de toda Asia y en particular el de China hacia Europa y hacia África. Pero Israel necesita que intervengan ahí, que se metan en el conflicto, que se metan directamente en el conflicto. Por eso atacó la embajada de Irán en Siria, porque sabía que Irán iba a responder como respondió al asesinato del general Soleimani, atacando las bases militares estadounidenses en la región también. Estados Unidos tiene un conflicto también interno muy importante. Y esto entonces quizás se alargue un poquito, pero si me lo permites, más o menos te lo menciono. Estados Unidos está en un tiempo ya preelectoral. Sabemos que tenemos elecciones presidenciales en noviembre. Y en este tiempo preelectoral es muy delicado el manejo de la política exterior. Por un lado, se usan mucho los conflictos armados para aumentar la popularidad de un pueblo que hace mucho tiempo que políticamente perdió la racionalidad. Uno de los pocos pueblos de América que continúa sometido al bipartidismo, por ejemplo, eso tan atrasado que es el bipartidismo en los Estados Unidos, uno de los pocos países occidentales donde no se realiza voto popular directo, sino que son elecciones de segundo grado para elegir el presidente, donde además un candidato o candidata puede ganar por voto popular y luego perder por voto de colegios electorales. O sea, un sistema político realmente muy poco democrático. Allí el lobby sionista tiene un grandísimo poder, un gran poder. Entonces, aunque a Estados Unidos le favorecen tradicionalmente los conflictos militares en época electoral, lo que no le favorece es un conflicto militar donde la victoria no está asegurada. Y una guerra directa contra Irán es un conflicto donde la victoria no está asegurada, donde el daño puede por primera vez ser realmente en su propio territorio, en los Estados Unidos, y que puede entonces hacer aún más mella en la ya muy escasa popularidad de Joe Biden, que además ha sido electo como el candidato nuevamente para la próxima elección en los Estados Unidos. Entonces Biden ha actuado con cautela, han apoyado ciertamente la defensa de Israel desde sus bases militares, pero lo han hecho con cautela, y ha llamado a Netanyahu y le ha pedido que no responda a esta operación. En la ola se ha montado, por supuesto, un vivaracho de la política que es Donald Trump, y ha dicho que si él fuera presidente, esta operación de Irán ni siquiera se hubiese dado. Sabemos que eso es una soberbia de su parte, pero lo cierto es que es un llamado al lobby sionista que es tan importante en los Estados Unidos y que tiene muy buena parte de sus inversiones en el Partido Demócrata para decirles: solo yo les garantizo la continuidad de la ocupación sobre el territorio palestino porque Biden es débil. Eso es lo que les está queriendo decir. Vénganse a apoyar mi candidatura. O sea, allí tenemos otra disputa. Y la otra disputa interna es la del propio Netanyahu, que ya estaba en una gran crisis de legitimidad entre sus propios colonos y colonas, que ya había protestas contra Netanyahu en Tel Aviv antes de octubre, y que esas protestas han venido en aumento, dado el evidente fracaso militar de una potencia militar ciertamente que es Israel, pero que se ha dibujado como una potencia invencible en el mundo y particularmente entre sus propios colonos y colonas, y que no ha sido capaz, como ya dije, de rescatar
a quienes están en manos de la resistencia palestina, ni de llevar a cabo el exterminio absoluto del pueblo palestino, ni siquiera de comenzar la construcción de este puerto o de esta salida pues hacia las costas de Gaza. Y ahora, bueno, allí ya habría otra tela que cortar, que es como Estados Unidos ha propuesto que se construya este muelle supuestamente para llevar este puerto para llevar ayuda humanitaria, etcétera. Las falacias de siempre que ya conocemos muy bien. En Venezuela, por ejemplo, donde también trataron de hacernos llegar, entre comillas, ayuda humanitaria por la fuerza, desde Colombia, gracias a Iván Duque y Sebastián Piñera y Mario Abdo Benítez y sus aliados, y por supuesto lo sabe con mucho más dolor y tristeza el pueblo haitiano. Minutos antes de que empezáramos a dialogar, y que reitero es como siempre un placer, leí algo sobre que en este momento Israel se preparaba o tenía una reunión con su conjunto militar precisamente para atacar a Irán. Porque como decías tú, a Israel le conviene definitivamente seguir adelante. ¿Crees tú que en este punto Israel le haga caso a lo que le solicitó Joe Biden, o ellos van a tener la autonomía de atacar y de defender, de lanzar este ataque contra Irán? ¿Tú qué crees, María Fernanda? Bueno, como siempre, las predicciones son cosa de estadística y de azar, ¿no? Sin embargo, yo diría dos cosas. Uno, que Biden tiene tiempo haciendo solicitudes a Netanyahu sobre el tema del genocidio en Palestina. Le ha pedido algo así como: disimule un poquito más, por favor, deje de matar niños y mujeres, aunque sea mate solo hombres, vístalos de militares, bueno, cualquier cosa que ya sabemos que Estados Unidos y sus lacayos en el mundo saben hacer bien, como colocar botas militares, aunque sea al revés, para fingir que se trataba de combatientes y no de humildes campesinos, ¿no? Lo digo pues en referencia a los llamados comúnmente falsos positivos en Colombia. Aquí hay un señor que puede asesorar perfectamente a Israel en eso, ¿no? Tú sabes. Por supuesto, pero ahorita está ocupado en tratar de volver a construir una defensa que yo creo que no le va a funcionar, porque sigo insistiendo en que los Estados Unidos usa a estos bárbaros actores de la derecha y luego los desecha, ¿no? Sí, en eso yo hacía en un video, discúlpame, en un video hacía énfasis yo sobre eso, ¿no? Hasta qué punto, y lo que hablábamos muy gentilmente contigo, se le volvió ya un estorbo Álvaro Uribe Vélez a los Estados Unidos, porque es que se le está saliendo mucha información, ¿sí? Incluso lo que dijo el mismo Santos, que él había pedido una inmunidad diplomática ante los Estados Unidos. Eso son declaraciones supremamente serias que no le convienen. Pero bueno, volvamos al tema, dentro de lo que tú consideras. Bueno, entonces este Netanyahu, que no le ha hecho caso a Biden, que además ahora tiene tácitamente el impulso de Donald Trump, es: ayúdame a ganar las elecciones, ¿no? Que se venga todo el lobby sionista a apoyar mi campaña, y para ello pues continúa agrediendo a Irán. Y tenemos un Netanyahu que sabe que su cabeza corre peligro dentro de Israel, que la gente dentro de ese ente que llaman Israel está cansada de su mandato y hace mucho que quieren sacarlo del poder, y la guerra le permite sostenerse, que ha logrado ahora, después de esta operación, que además se le den poderes especiales para decidir qué tipo de respuesta se va a dar a Irán. Yo creería que tristemente Netanyahu va a jugar a expandir el conflicto en la región y va a atacar a Irán, y probablemente va a atacar a Yemen, a Siria, quizás incluso a Irak, a cualquier otro país que pueda haber manifestado de algún modo su solidaridad con Irán en esta última operación, y esa será la excusa que utilice.
Y bueno, también se han decantado ahí también algunas fuerzas y se ha visto como el rey de Jordania cerró filas con Israel, y eso incluso puede tener otra consecuencia muy grave, que es el derrocamiento del rey de Jordania, porque Jordania está habitada mayoritariamente por población de origen palestino. Y las manifestaciones a favor de Palestina y este fin de semana a favor de Irán dentro de Jordania han sido multitudinarias. Así que yo sí creo que lo más probable es que tristemente Netanyahu opte por agredir nuevamente a Irán, y la respuesta de Irán será mucho más contundente que esta. La guerra siempre es muy triste. Quisiéramos que no hubiera guerra en el mundo, quisiéramos que esa acción de Netanyahu no se produzca para que el conflicto no aumente, pero también queremos que se detenga definitivamente el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. Y dicen los palestinos que esa noche del sábado, cuando Israel estaba siendo atacado por Irán, fue la primera vez en mucho tiempo que pudieron dormir tranquilos y no fueron bombardeados. Dentro de todo este elemento armamentístico, sabemos que Israel tiene un ejército muy poderoso. Sin embargo, Irán, pues, en cuanto a la parte de armas, se lo lleva total, ¿no? Entonces, esperando que este conflicto no ahonde más, porque siempre es el pueblo, siempre son los seres humanos los que llevan realmente del bulto en esta serie de conflictos. Como siempre, mi María Fernanda, sí, como siempre... Estamos hablando de dos potencias, querido Mauricio, estamos hablando de dos grandísimas potencias militares, pero hay un componente que tiene Irán que no tiene Israel, y es el componente histórico-cultural. Recordemos que Israel no tiene todavía 100 años y estamos hablando de unos persas. Recordar que Irán no es árabe, es persa. Estamos hablando de una cultura milenaria y de una cultura, además, que tiene muchísimo valor para la guerra, que tiene una idea de la trascendencia del martirio, que tiene una idea que es la misma, que le hace tratar de defender la paz a toda costa, que además le da una ética que es para nosotros interesante de conocer, pero ciertamente esto sería una guerra cruenta que muy probablemente podría terminar incluso con ese experimento que ha sido el establecer al sionismo en Medio Oriente. Hasta el año 1979, si no estoy mal, creo que Irán e Israel fueron como aliados, ¿no? Es decir, en cuanto a partes económicas, esta serie de cosas. Pero pues sus antecedentes históricos y quizás su misma rivalidad ideológica, y en este punto que Irán obviamente defiende al pueblo palestino y está en contra de este genocidio por parte del Estado de Israel, pues es lo que está provocando todo esto. Y créeme, María Fernanda, que nos amplías un poco pues todo esto que a veces es tan difícil de entender, porque es que es un conflicto que trae varios siglos ya en sí. Como siempre, y yo sé que la gente de Cápsulas para la Memoria, porque siempre lo leo en los comentarios, está muy contenta cada vez que yo invito a María Fernanda. Agradecerte infinitamente. No, pues que nos somos odiadores, también he leído en los comentarios, pero yo sí, les mando muchos saludos, que se tomen un cafecito y se canten. Hay de todo, porque también no aparecen los hombres halagándote muchísimo por tu belleza, por tu inteligencia, bueno, pero siempre vamos a encontrar en las redes sociales estas personas que vienen en contra, ¿no? Que vienen en contravía, pues a un pensamiento de paz, a un pensamiento de vida, que es lo que de este lado y de esta orilla siempre tratamos de brindar. Esperando pues que este conflicto definitivamente termine, que este conflicto llegue a acuerdos, a diálogos, porque si Israel ataca a Irán, yo creo que automáticamente Putin va a tener una reacción, lo mismo que el gobierno de China, y podría realmente convertirse y expandirse muchísimo más este conflicto. Mafe, como siempre, agradeciéndote, tú sabes que esta es tu casa.
agradeciéndote porque como les decía, es una persona supremamente ocupadísima y que siempre saca un tiempo para cápsulas para la memoria, porque constantemente en todo el planeta la están necesitando precisamente porque es muy conocedora de este conflicto, entre otras tantas cosas, y agradecerte muchísimo el tiempo. Me encantaría, por favor, María Fernanda, que nos regales tus redes sociales para que la gente que nos observa y la gente de Cápsulas para la Memoria, por favor, la sigan, observen sus videos, que es supremamente importante debido a que nos está alimentando constantemente con su inmenso conocimiento sobre geopolítica. Regálanos, por favor, Mafe, tus redes, si eres tan amable. Gracias. En primer lugar, nuestra página web, que es una página de análisis geopolítico, es www.hueleazufre.com. Hueleazufre, por supuesto, con H y con las dos A, ¿no? Hueleazufre.com. Luego tenemos nuestras redes sociales en X, Hueleazufre1, y el mío personal, Maficandanga, con I latina, M-A-F-I, Maficandanga. En YouTube tenemos mi canal personal, María Fernanda Barreto, el canal de Huele a Azufre también, y en TikTok también estoy como Mafi01, y en Instagram María Fernanda Barreto Col BNZ, o sea, María Fernanda Barreto Colombo venezolana. Vale, mi Mafe, entonces no, altamente agradecido, solamente mi agradecimiento, y también hablo por parte de la gente que sigue a Cápsulas para la Memoria. Sé que también están muy agradecidos contigo con esta explicación, y pues nada, este era el video. Espero les haya encantado, les haya gustado. Por favor, denle manito arriba, compártanlo en sus redes sociales para que esta información llegue a muchísima gente. Suscríbanse tanto a las redes sociales, por favor, y al canal de María Fernanda Barreto, como a Cápsulas para la Memoria. Y yo, Mauricio González, desde aquí les dejo un inmenso abrazo, y no olviden que antes de la muerte existe vida y estamos en conversación. Chao, chao. Chao. Con inteligencia natural.